Tu deseo sexual no desapareció. Tu cuerpo lo apagó para sobrevivir. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese deseo, ese impulso natural que te hacía sentir vivo, joven, capaz? Si hace meses o incluso años que no experimentas esa chispa, quiero que sepas algo importante. No estás solo y sobre todo no estás acabado. Lo que estás viviendo tiene nombre, tiene causa y tiene solución. Hoy voy a revelarte un cambio tan simple que parece imposible, pero que ha devuelto la pasión a cientos de hombres que, como tú, pensaban que esa parte de su vida había terminado para siempre. Y no voy a hablarte de pastillas azules, de terapias costosas ni de remedios milagrosos. Voy a mostrarte qué está apagando tu deseo desde adentro y cómo encenderlo de nuevo con un solo ajuste diario. Mi nombre es Dr. Alejandro Morales. Durante 17 años he trabajado con hombres mayores de 50 que llegaron a mi consultorio sintiéndose invisibles, avergonzados, incompletos. Y en casi todos los casos, el problema no era la edad, era algo mucho más sutil, algo que la medicina moderna pasa por alto, pero que la ciencia más reciente está confirmando con datos contundentes. Este es el canal Vitalidad Dorada, y aquí no te vendo falsas promesas. Te doy conocimiento real, humano y aplicable para que recuperes lo que creías perdido. Porque la verdad es esta: tu cuerpo no se rindió, simplemente dejó de recibir lo que necesita. Permíteme preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Te has sentido culpable por no desear a tu pareja como antes? ¿Has evitado situaciones íntimas porque ya no confías en tu respuesta? ¿Has pensado que esto es normal a tu edad y que no hay nada que hacer? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesito que sigas escuchando, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu perspectiva y tu vida. Verás, el apetito sexual no desaparece por arte de magia. No es que tu cuerpo se canse de funcionar. Lo que sucede es que algo lo está bloqueando, como cuando una manguera se dobla y el agua deja de fluir. La buena noticia es que enderezar esa manguera es mucho más fácil de lo que imaginas. En mi consultorio he escuchado cientos de historias como esta. Doctor, ya no siento nada, mi esposa piensa que ya no me atrae, pero no es eso. Simplemente no tengo ganas, ni siquiera lo pienso. Es como si esa parte de mí se hubiera apagado. Esa frase me la dijo Fernando, un hombre de 62 años, ingeniero jubilado, en perfecto estado físico, sin enfermedades graves, pero con un problema que estaba destruyendo su matrimonio en silencio. Y lo peor no era la falta de deseo, lo peor era la vergüenza. Fernando me confesó que evitaba acostarse al mismo tiempo que su esposa, que inventaba excusas para no estar a solas con ella, que sentía que estaba fallándole y que no había solución. Ya busqué en internet, doctor, todos dicen que es normal a mi edad, que ya pasó mi tiempo, pero yo no me siento viejo, solo me siento apagado. Esa palabra lo resume todo, apagado. Como una vela que alguien sopló sin que te dieras cuenta. Ahora bien, aquí viene la parte que nadie te cuenta. La pérdida del deseo sexual en hombres mayores de 50 no es principalmente hormonal. Sí, la testosterona baja con los años, pero ese no es el problema central. El verdadero culpable es algo mucho más sutil y poderoso: la inflamación crónica de bajo grado. Permíteme explicarte esto de forma simple. Tu cuerpo tiene un sistema de respuesta inmune que se activa cuando hay una amenaza, una infección, una herida, una toxina. Eso es inflamación aguda y es buena, te protege. Pero cuando ese sistema nunca se apaga, cuando vives en un estado de inflamación constante y silenciosa, todo tu organismo comienza a funcionar en modo de supervivencia. Y adivina qué es lo primero que tu cuerpo sacrifica cuando cree que está en peligro: el deseo sexual. Porque para tu cerebro primitivo, si estás en crisis, lo último que necesitas es reproducirte. Necesitas sobrevivir. Así que tu cuerpo literalmente apaga tu libido como un mecanismo de protección. Y esto no es teoría. Está documentado en decenas de estudios recientes. La inflamación crónica reduce la producción de óxido nítrico, disminuye la sensibilidad de los receptores de testosterona, aumenta el cortisol, la hormona del estrés, y bloquea las señales de placer en el cerebro. Resultado: cero deseo, cero energía, cero confianza. Ahora te pregunto, ¿qué está causando esa inflamación en tu cuerpo? Tal vez pienses en comida chatarra, en el estrés, en dormir mal, y sí, todo eso contribuye. Pero hay un factor específico que casi nadie menciona:
y que está presente en la vida diaria de millones de hombres sin que ellos lo sepan. Y es tan común, tan normal, que pasa completamente desapercibido, tanto que probablemente lo hiciste esta mañana. Voy a mostrarte exactamente qué es ese factor oculto, cómo estás saboteando tu deseo en silencio, y por qué hacer un solo cambio en tu rutina diaria puede revertir todo esto en cuestión de semanas. También te voy a contar qué le pasó a Fernando después de aplicar este ajuste. Y te adelanto algo, su esposa no podía creer el cambio. Pero antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si hasta aquí algo de lo que dije resonó contigo, si sentiste que estaba hablando directamente de tu situación, dale me gusta a este video. Eso me ayuda a que YouTube muestre este contenido a más hombres que lo necesitan. Y si aún no estás suscrito a Vitalidad Dorada, hazlo ahora, porque aquí no venimos a resignarnos, venimos a recuperar lo que es nuestro. Te prometí revelarte el factor oculto que está generando esa inflamación en millones de hombres sin que ellos lo sepan. Algo tan cotidiano, tan inocente, que probablemente lo consumiste hoy mismo. Déjame mostrarte de qué estoy hablando. Cuando Fernando vino a mi consultorio por segunda vez, le pedí que hiciera algo simple. Anota todo lo que comes y bebes durante una semana. Absolutamente todo, desde el café de la mañana hasta el vaso de agua antes de dormir. Me miró con escepticismo, pero aceptó. Una semana después revisamos juntos su registro, y ahí estaba clarísimo. Azúcar. Por todos lados. No hablo solo de postres o refrescos. Hablo de azúcar escondida en lugares que él ni siquiera sospechaba. El cereal del desayuno. 12 gramos de azúcar por porción. El jugo de naranja natural. 24 gramos. El yogurt light. 18 gramos. La salsa de tomate del almuerzo. 4 gramos. Las galletas integrales de la tarde. 8 gramos. El aderezo de la ensalada. 6 gramos. Sumando todo, Fernando estaba consumiendo más de 80 gramos de azúcar al día. Y eso sin contar los carbohidratos refinados que su cuerpo convierte en azúcar. Pan blanco, tortillas, pasta, arroz. Cuando le mostré los números, se quedó en silencio. Doctor, yo pensaba que comía sano. No tomo refresco, no como dulces. ¿Cómo es posible? Y esa es exactamente la trampa. Ahora déjame explicarte por qué el azúcar es el enemigo número 1 de tu deseo sexual. Cuando consumes azúcar o alimentos que se convierten rápidamente en azúcar, tu cuerpo libera insulina para procesar esa glucosa. Si esto sucede de vez en cuando, no hay problema. Tu cuerpo lo maneja. Pero cuando tu alimentación es alta en azúcar todo el tiempo, día tras día, comida tras comida, tu cuerpo entra en un estado llamado resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Significa que tus células dejan de responder a la insulina. Así que tu páncreas tiene que producir cada vez más insulina para hacer el mismo trabajo. Y aquí viene el golpe mortal. La insulina alta bloquea la producción de testosterona. Sí, así de directo. Cuando tus niveles de insulina están elevados de forma crónica, tus testículos literalmente reciben la señal de dejar de producir testosterona. Pero eso no es todo. El exceso de azúcar también. Aumenta la inflamación crónica en todo tu cuerpo, especialmente en los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo de sangre hacia donde más lo necesitas. Eleva el cortisol, la hormona del estrés, que bloquea aún más la testosterona. Altera tu microbiota intestinal, lo que afecta la producción de neurotransmisores relacionados con el placer y el deseo. Daña las mitocondrias, las pequeñas centrales de energía de tus células, dejándote sin vitalidad. Es como si estuvieras echando agua sucia en el tanque de gasolina de tu auto. Todos los días al principio, el auto sigue funcionando, pero con el tiempo, el motor empieza a fallar, y un día, simplemente no arranca. Ese es tu deseo sexual cuando vives con niveles altos de azúcar en sangre. Imagina tu sistema sexual como una fogata. Para que arda fuerte, necesita madera seca, oxígeno y una chispa. Ahora imagina que alguien empieza a echar agua constantemente sobre esa fogata. No mucha, solo un poco, cada hora, cada día. Al principio, el fuego resiste, humea, pero sigue encendido. Pero con el tiempo, la madera se empapa. El fuego se apaga. Y por más que soples, por más que agregues leña nueva, ya no hay forma de que encienda. Eso es lo que el azúcar está haciendo con tu libido. Y la mayoría de los hombres ni siquiera saben que están echando agua a su propio fuego. Déjame compartirte algunos datos que confirman todo esto. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
mostró que consumir 75 gramos de azúcar reduce los niveles de testosterona en un 25% durante las siguientes 2 horas. Otro estudio de la Universidad de Utah encontró que hombres con resistencia a la insulina tienen hasta un 40% menos de testosterona libre en comparación con hombres con niveles normales de insulina. Y un análisis de más de 3.000 hombres publicado en Diabetes Care reveló que aquellos con síndrome metabólico, causado principalmente por exceso de azúcar, tenían el doble de probabilidad de sufrir disfunción eréctil y pérdida de libido. ¿Ves el patrón? El azúcar no solo afecta tu cintura, afecta tu virilidad. Ahora entiendo si esto te hace sentir frustrado, porque durante años te dijeron que el problema era la edad, que era normal, que simplemente tenías que aceptarlo. Pero nadie te habló del azúcar, nadie te dijo que tu alimentación estaba saboteando tu testosterona, tu energía, tu deseo. Y lo peor es que muchos alimentos que creías saludables, jugos, cereales, barritas de granola, aderezos, panes integrales, están cargados de azúcar escondida. No es tu culpa no haberlo sabido, pero ahora que lo sabes, tienes el poder de cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el cambio que necesitas hacer? Es más simple de lo que imaginas, pero requiere conciencia y decisión. Y antes de que pienses esto es imposible o no puedo dejar el azúcar, déjame decirte algo. No tienes que eliminar todo el azúcar de tu vida. Solo necesitas hacer un ajuste estratégico en tu rutina diaria que reduzca drásticamente tu consumo sin que sientas que estás haciendo un sacrificio. Y ese ajuste tiene 3 pasos claros, prácticos y poderosos. Voy a darte el primer paso del método. Un cambio matutino que reprograma tu metabolismo desde la primera hora del día. Es tan efectivo que algunos de mis pacientes reportan sentir más energía y claridad mental en menos de 72 horas. Y lo mejor, no requiere fuerza de voluntad, solo información correcta y un pequeño ajuste en tu rutina. También voy a contarte qué pasó con Fernando después de aplicar este primer paso. Alerta. Su esposa pensó que estaba tomando algo en secreto. Antes de continuar, recuerda, si este video te está dando respuestas que buscaste durante meses o años, dale me gusta y suscríbete a Vitalidad Dorada. Porque aquí recuperamos lo que la edad nunca debió quitarnos. Ya sabes cuál es el enemigo. El azúcar escondida en tu alimentación diaria, elevando tu insulina, apagando tu testosterona, bloqueando tu deseo. Ahora viene la parte que estabas esperando, la solución. Y voy a empezar con el cambio más poderoso de todos, el que sienta las bases para todo lo demás. Lo llamo el ritual matutino de los 30 minutos. Y no es ejercicio. No es meditación, no es tomar un batido raro, es algo mucho más estratégico y sorprendentemente simple. Desayuna como un guerrero, no como un niño. Déjame preguntarte algo. ¿Qué desayunaste hoy? Si tu respuesta incluye cereal, pan dulce, jugo de naranja, fruta sola, avena con miel, hot cakes o cualquier cosa dulce, acabas de sabotear tu día entero. Porque lo que comes en las primeras 2 horas después de despertar determina tu equilibrio hormonal durante las siguientes 12 a 16 horas. Permíteme explicarte por qué esto es tan importante. Cuando despiertas, tu cuerpo tiene niveles naturalmente altos de cortisol. Esto es normal. El cortisol es la hormona que te despierta, te da energía, te prepara para el día. Pero aquí está el problema. Si desayunas alimentos altos en azúcar o carbohidratos refinados, provocas un pico masivo de insulina justo en el momento en que tu cortisol ya está elevado. Y cuando el cortisol y la insulina están altos al mismo tiempo, se crea una tormenta hormonal perfecta que bloquea la producción de testosterona durante todo el día. Activa el almacenamiento de grasa abdominal, que a su vez produce más estrógeno, la hormona femenina que compite con tu testosterona. Dispara los antojos de azúcar durante el resto del día. Te deja sin energía a media mañana, obligándote a buscar más carbohidratos o café. Es un círculo vicioso que comienza con tu primer bocado del día. Cuando Fernando entendió esto, me miró incrédulo. Doctor, toda mi vida he desayunado cereal con leche y jugo de naranja. Mi médico me dijo que era un desayuno saludable. ¿Me está diciendo que eso me está haciendo daño? Le respondí con honestidad. Fernando, ese desayuno tiene más azúcar que 2 donas. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre cereal, cornflakes y pastel. Para tu páncreas es exactamente lo mismo. Entonces le di una instrucción simple. Durante las próximas 2 semanas, quiero que desayunes proteína,
grasa saludable y verduras. Nada de harinas, nada de jugos, nada de frutas dulces. Solo esos 3 elementos. Me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest. ¿Verduras en el desayuno? Exacto. Huevos con aguacate y espinacas, pechuga de pollo con champiñones, salmón con espárragos. Lo que quieras, pero proteína más grasa más vegetales. Fernando aceptó con dudas. 3 días después, me mandó un mensaje de texto que nunca olvidaré. Doctor, no sé qué pasó, pero me desperté con una erección como no tenía en años. Y tengo energía todo el día. ¿Esto es normal? Le respondí, sí, Fernando. ¿Eso es normal cuando tu cuerpo funciona bien? Entonces, ¿cómo debe ser tu desayuno ideal? Te voy a dar la fórmula exacta. 30 a 40 gramos de proteína. Esto puede ser 4 a 5 huevos enteros, 150 a 200 gramos de pechuga de pollo o pavo, 150 gramos de salmón o atún, o 200 gramos de carne magra. La proteína en la mañana estabiliza tu azúcar en sangre, te da saciedad por horas y proporciona los aminoácidos necesarios para producir testosterona. 15 a 20 gramos de grasa saludable. Esto puede ser medio aguacate, un puñado de nueces o almendras, aceite de oliva extra virgen o mantequilla de animales de pastoreo. La grasa es esencial para la producción hormonal. Sin grasa, no hay testosterona. Tu cuerpo necesita colesterol para fabricar hormonas sexuales. 2 a 3 tazas de vegetales bajos en carbohidratos. Esto puede ser espinacas salteadas, brócoli al vapor, champiñones, pimientos, espárragos o calabacitas. Los vegetales aportan fibra, antioxidantes y micronutrientes que reducen la inflamación y mejoran la sensibilidad a la insulina. Sé que tal vez estés pensando, suena bien, doctor, pero yo no tengo tiempo para cocinar todo eso en las mañanas. Te entiendo. Por eso te voy a dar 3 ejemplos súper prácticos. Opción 1, 5 minutos. 4 huevos revueltos con espinacas y queso, medio aguacate en rebanadas, café negro o té sin azúcar. Opción 2, 10 minutos. Omelette con champiñones, pimientos y cebolla, un puñado de nueces, agua con limón. Opción 3, preparado la noche anterior. 200 gramos de pechuga de pollo fría con aguacate y tomate, ensalada de espinacas con aceite de oliva, té verde. ¿Ves? No necesitas ser chef, solo necesitas cambiar tu mentalidad sobre qué es un desayuno normal. Cuando haces este cambio, tu cuerpo experimenta una transformación metabólica profunda. En las primeras 72 horas, tus niveles de insulina comienzan a estabilizarse. Tu energía se vuelve más constante sin picos ni caídas. Y los antojos de azúcar disminuyen drásticamente. En las primeras 2 semanas, tu testosterona empieza a elevarse naturalmente. La inflamación en tus vasos sanguíneos disminuye y tu claridad mental mejora notablemente. En el primer mes, tu composición corporal cambia. Pierdes grasa abdominal, ganas músculo, tu deseo sexual comienza a despertar y tu confianza aumenta porque sientes que tu cuerpo responde. Un estudio de la Universidad de Missouri demostró que hombres que consumían al menos 35 gramos de proteína en el desayuno tenían niveles de testosterona 16% más altos al final del día, comparados con quienes desayunaban carbohidratos. Otro estudio publicado en Nutrition and Metabolism encontró que reemplazar un desayuno alto en carbohidratos por uno alto en proteína y grasa reducía los marcadores de inflamación en más del 30% en solo 2 semanas. Los datos no mienten. Tu cuerpo responde cuando le das lo que necesita. Volviendo a Fernando, después de 2 semanas de aplicar este primer paso, volvió a mi consultorio. Pero esta vez venía diferente, más erguido, con una sonrisa que no le había visto antes. Doctor, no sé cómo explicarlo. Me siento vivo. Ayer en la noche, mi esposa y yo, no pasaba hace más de 1 año. Y no fue forzado, fue natural. Como antes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que esa parte de mi vida se había terminado, que ya no era el hombre que fui, pero estaba equivocado. Solo necesitaba la información correcta. Ese momento me recuerda por qué hago lo que hago. Porque cuando un hombre recupera su vitalidad, no solo cambia su vida, cambia su matrimonio, su confianza, su forma de ver el mundo. Ahora bien, el desayuno estratégico es el primer pilar. Es la base, es lo que enciende el fuego. Pero hay 2 pasos más que van a acelerar y consolidar estos resultados. Voy a revelarte el segundo paso, un hábito nocturno que multiplica tu producción natural de testosterona mientras duermes. Y también el tercer paso, el alimento olvidado, que mejora el flujo sanguíneo mejor que cualquier medicamento
sin efectos secundarios. Si hasta aquí te está gustando este contenido, dale me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque conocimiento que no se comparte es conocimiento desperdiciado. Y si aún no estás suscrito a Vitalidad Dorada, hazlo ahora. Este es un canal para hombres que no se rinden. Ya tienes el primer pilar, un desayuno estratégico que estabiliza tu insulina, reduce la inflamación y le da a tu cuerpo los bloques de construcción que necesita para producir testosterona. Ahora vamos con los 2 pasos finales que van a llevar tu recuperación al siguiente nivel. El primero tiene que ver con la noche, el segundo con un alimento que probablemente has ignorado toda tu vida. Empecemos. La ventana de oro para tu testosterona. Aquí va una verdad que pocos médicos te dicen. El 70% de tu testosterona diaria se produce mientras duermes, específicamente durante las fases profundas del sueño, entre las 2 y las 6 de la mañana. Si tu sueño es interrumpido, superficial o insuficiente, tu producción de testosterona se desploma. Pero aquí está el problema. La mayoría de los hombres mayores de 50 tienen lo que llamo el síndrome de la vejiga inquieta. Se levantan 2, 3, hasta 4 veces por noche para orinar. ¿Te suena familiar? Y cuando les pregunto qué toman antes de dormir, casi siempre la respuesta incluye agua, té, leche, cerveza, jugo o alguna bebida. Ahí está el error. Cuando duermes, tu cuerpo pasa por ciclos de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo tiene varias fases, pero la más importante para la producción de testosterona es el sueño de ondas lentas, fase 3 y 4. Es en esa fase profunda donde tu glándula pituitaria le dice a tus testículos, es hora de fabricar testosterona. Pero si te despiertas para ir al baño, rompes ese ciclo. Y cada vez que lo rompes, tu cuerpo tiene que empezar de nuevo. Es como reiniciar una computadora antes de que termine de cargar el programa. ¿Resultado? Testosterona baja, energía baja, deseo bajo. Además, los despertares nocturnos elevan el cortisol, la hormona del estrés, lo que también bloquea la testosterona. Es un doble golpe. Entonces, ¿cuál es la solución? Es muy simple, pero requiere disciplina. No ingieras líquidos en las 3 horas previas a dormir. Sí, así de directo. Si te acuestas a las 11 de la noche, tu último vaso de líquido debe ser a las 8 de la noche. Ni agua, ni té, nada. Pero doctor, me dirán algunos, ¿no dicen que hay que tomar 2 litros de agua al día? Sí, pero tómalos durante el día, no antes de dormir. Tu vejiga puede contener aproximadamente 400 a 500 mililitros de líquido antes de mandarte la señal de necesito vaciarme. Si tomas agua justo antes de acostarte, es casi seguro que te vas a despertar a medianoche y ahí va tu testosterona. Déjame contarte el caso de Roberto, un hombre de 58 años que llegó a mi consultorio con un problema curioso. Doctor, me despierto todas las noches a las 3 de la mañana para orinar y después ya no puedo volver a dormir bien. Me siento cansado todo el día y mi esposa dice que estoy irritable. Le pregunté sobre sus hábitos nocturnos. Tomo un té de manzanilla antes de dormir. Dicen que ayuda a relajarse. Le expliqué el concepto de la ventana de oro de la testosterona y le di una instrucción simple. Roberto, durante 2 semanas no tomes absolutamente nada después de las 8 de la noche. Ni agua, ni té, nada. Me miró escéptico, pero aceptó. Una semana después me llamó emocionado. Doctor, dormí toda la noche. De corrido. No me desperté ni una sola vez. Y esta mañana me sentí como hace 10 años. Con energía, con ganas de hacer cosas. Incluso mi esposa notó que estoy de mejor humor. ¿Ves cómo un cambio tan simple puede tener un impacto tan profundo? Ahora, si realmente quieres maximizar tu producción nocturna de testosterona, hay 3 cosas adicionales que puedes hacer. 1. Duerme en completa oscuridad. La melatonina, hormona del sueño, solo se produce en oscuridad total. Cualquier fuente de luz, el celular, el despertador, la luz de la calle, reduce tu melatonina y, por ende, la profundidad de tu sueño. Usa cortinas blackout o un antifaz. Vale cada centavo. 2. Mantén tu habitación fresca, 18 a 20 grados Celsius. Tu cuerpo necesita bajar su temperatura para entrar en sueño profundo. Una habitación caliente te mantiene en fases superficiales. Usa ventilador o aire acondicionado si es necesario. 3. Evita pantallas 1 hora antes de dormir. La luz azul de los dispositivos engaña a tu cerebro haciéndole creer que todavía es de día, bloqueando la melatonina. Lee un libro físico, escucha música, habla con tu pareja,
pero deja el celular fuera de la habitación. Estos 3 ajustes, sumados a la regla de las 3 horas sin líquidos, pueden aumentar tu testosterona nocturna hasta en un 20 a 30% según estudios de medicina del sueño. Ahora vamos con el tercer y último paso. Este es el que más sorprende a mis pacientes, porque involucra un alimento que la mayoría considera aburrido o sin sabor. Pero resulta que este humilde alimento tiene un poder increíble. Mejora el flujo sanguíneo mejor que muchos medicamentos y lo hace de forma natural, sin efectos secundarios. El alimento que desbloquea tu circulación. Hablemos de algo fundamental. Para que tu deseo sexual se traduzca en una respuesta física, necesitas flujo sanguíneo. Sin suficiente sangre llegando a los lugares correctos, no importa cuánta testosterona tengas, no habrá respuesta. Por eso las pastillas azules funcionan, porque fuerzan la dilatación de los vasos sanguíneos. Pero hay una forma natural de lograr lo mismo, y viene de un vegetal que probablemente tienes en tu refrigerador ahora mismo, el betabel, o remolacha. Sí, ese vegetal rojo oscuro que casi nadie come. El betabel es rico en nitratos naturales. Cuando consumes nitratos, tu cuerpo los convierte en óxido nítrico. Y el óxido nítrico hace algo mágico, relaja y dilata tus vasos sanguíneos, permitiendo que más sangre fluya a través de ellos. ¿Adivina qué órgano depende absolutamente del óxido nítrico para funcionar correctamente? Exacto. De hecho, las pastillas para la disfunción eréctil funcionan precisamente aumentando el óxido nítrico, pero ellas lo hacen de forma artificial y temporal. El betabel lo hace de forma natural y sostenida. Un estudio de la Universidad de Queen Mary en Londres demostró que consumir jugo de betabel durante solo 3 días reducía la presión arterial y mejoraba el flujo sanguíneo en un promedio de 20%. Otro estudio publicado en Nitric Oxide, Biology and Chemistry, encontró que hombres que consumían betabel regularmente reportaban mejoras significativas en la función eréctil en comparación con el grupo placebo. Ahora, aquí está el truco. No se trata de comer betabel enlatado con azúcar, se trata de consumirlo crudo o en jugo natural. Te voy a dar 3 formas prácticas. Opción 1. Jugo de betabel matutino. Un betabel mediano crudo, una manzana verde, un trozo pequeño de jengibre, el jugo de medio limón. Licúa todo con un poco de agua. Tómalo en ayunas 30 minutos antes del desayuno. Opción 2. Ensalada de betabel. Raya betabel crudo en tu ensalada del almuerzo, agrégale nueces, queso de cabra y aceite de oliva. Combínalo con espinacas o arúgula. Opción 3. Betabel asado. Hornea betabel envuelto en papel aluminio durante 40 minutos a 180 grados Celsius. Córtalo en cubos y guárdalo en el refrigerador. Come una porción diaria como bocadillo o acompañamiento. Dosis recomendada: aproximadamente 200 a 300 gramos de betabel al día o 250 mililitros de jugo natural. Recuerdan a Fernando, ¿verdad? Después de aplicar los 3 pasos, desayuno estratégico, sueño optimizado y betabel diario, volvió a mi consultorio al mes. Esta vez vino con su esposa, Elena. Ella fue quien habló primero. Doctor, no sé qué le hizo, pero este no es el mismo hombre con el que he vivido los últimos 3 años. Tiene energía, tiene ánimo, bueno, ya sabe. Se sonrojó un poco y Fernando sonrió. Doctor, dijo Fernando, yo pensaba que mi vida sexual había terminado, que era cosa de aceptar la vejez, pero usted me demostró que no era la edad, era la ignorancia de cómo funciona mi propio cuerpo. Sacó una libreta de su bolsillo. Escribí todo lo que usted me dijo y se lo voy a compartir a mis amigos, porque conozco al menos 5 hombres que están pasando por lo mismo y piensan que no hay solución. Eso es exactamente lo que quiero, que este conocimiento se expanda. Que más hombres entiendan que la vitalidad no es un privilegio de la juventud, sino una consecuencia de decisiones correctas. Ya tienes los 3 pasos completos. Paso 1. Desayuna proteína, grasa y vegetales, no carbohidratos ni azúcar. Paso 2. Duerme sin interrupciones, no líquidos 3 horas antes de dormir. Paso 3. Consume betabel diario para óxido nítrico y flujo sanguíneo. Ahora, voy a hacer algo importante. Voy a darte un plan de acción de 30 días, paso por paso, para que implementes todo esto sin confusión. También voy a responder las preguntas más comunes que me hacen mis pacientes. Y finalmente,
Voy a compartir contigo el error más grande que cometen los hombres al intentar recuperar su vitalidad y cómo evitarlo. Si este contenido te está cambiando la perspectiva, compártelo con alguien que lo necesite. Y dale me gusta para que YouTube lo muestre a más personas. Hemos recorrido un camino importante juntos. Descubriste que tu pérdida de deseo no es por la edad, sino por la inflamación crónica causada principalmente por el azúcar escondida en tu alimentación. Aprendiste los 3 pasos fundamentales para revertir ese proceso. Desayunar estratégicamente con proteína, grasa y vegetales, optimizar tu sueño eliminando líquidos 3 horas antes de dormir y consumir betabel diario para mejorar tu flujo sanguíneo. Ahora voy a darte algo que va a hacer toda la diferencia. Un plan de implementación real, diseñado para que no te pierdas, no te abrumes y sobre todo, no abandones. Semana 1. El despertar metabólico. Objetivo: estabilizar tu insulina y reducir la inflamación inicial. Acciones diarias. Al despertar, 6 a 8 de la mañana. Toma un vaso de agua con el jugo de medio limón. Esto alcaliniza y prepara tu sistema digestivo. Espera 20 a 30 minutos. Prepara tu desayuno estratégico. 4 huevos con espinacas y medio aguacate. Media mañana, 10 a 11 de la mañana. Si tienes hambre, un puñado de almendras o nueces. Si no tienes hambre, perfecto, tu saciedad está funcionando. Comida, 1 a 3 de la tarde, proteína, pollo, pescado o carne, más vegetales, más grasa saludable. Evita harinas, arroz, pan, tortillas y pasta. Cena, 6 a 7 de la tarde. Similar a la comida, proteína ligera, pescado es ideal, más vegetales. Esta es tu última comida sólida del día. 8 de la noche en adelante, 0 líquidos. Ni agua, ni té, nada. Prepara tu habitación, oscuridad total, temperatura fresca. 10 a 11 de la noche, a dormir. Sin pantallas la última hora. ¿Qué esperar en la semana 1? Días 1 a 3, posibles antojos de azúcar, es normal, tu cuerpo está desintoxicándose. Días 4 a 5, los antojos disminuyen, tu energía empieza a estabilizarse. Días 6 a 7, primer despertar sin necesidad de orinar, más claridad mental. Semana 2. La activación hormonal. Objetivo: introducir el betabel y consolidar los hábitos de la semana 1. Nuevo elemento: jugo de betabel matutino, 30 minutos antes del desayuno. Un betabel mediano crudo, una manzana verde, un trozo de jengibre, jugo de medio limón. Licúa todo con medio vaso de agua. Tómalo despacio. Mantén todo lo demás igual que la semana 1. ¿Qué esperar en la semana 2? Mayor sensación de bombeo en tus músculos, mejor circulación, posibles erecciones matutinas, señal de que tu testosterona está subiendo. Mejor estado de ánimo y motivación. Pérdida de 1 a 2 kilos de grasa abdominal. Semana 3. La consolidación. Objetivo: tu cuerpo ya se adaptó. Ahora profundizamos. Nuevo elemento opcional: exposición al sol matutino, 10 a 15 minutos. Sal a caminar o simplemente siéntate al sol entre 7 y 9 de la mañana. La luz solar temprana regula tu ritmo circadiano y estimula la producción de vitamina D, esencial para testosterona. Idealmente con brazos y piernas descubiertos. Mantén el desayuno estratégico, el jugo de betabel y el sueño optimizado. ¿Qué esperar en la semana 3? Notarás cambios físicos visibles. Menos panza, más definición. Tu pareja probablemente note tu cambio de energía. Aumento notable en tu deseo sexual. Pensamientos más frecuentes. Mayor confianza en situaciones sociales. Semana 4. La transformación completa. Objetivo: integrar todo como un estilo de vida, no como una dieta temporal. En esta semana ya no estás haciendo un esfuerzo, simplemente estás viviendo diferente. Tu cuerpo ahora produce testosterona de forma óptima, tiene inflamación mínima, tu insulina está controlada, tu flujo sanguíneo es excelente y duermes profundamente toda la noche. ¿Qué esperar en la semana 4? Recuperación de tu apetito sexual a niveles que no experimentabas hace años. Erecciones más firmes y duraderas. Energía sostenida durante todo el día. Pérdida de 3 a 5 kilos de grasa, dependiendo de tu punto de partida. Sensación genuina de volver a sentirte hombre. Ahora, déjame responder las dudas más comunes. ¿Y si tengo diabetes, puedo hacer esto? Sí. De hecho, este plan está diseñado precisamente para mejorar tu sensibilidad a la insulina.
Pero consulta con tu médico para ajustar tus medicamentos, porque probablemente vas a necesitar menos. ¿Qué hago si tengo una comida social o una fiesta? Vive tu vida. Si un día rompes el protocolo, no pasa nada. Simplemente retómalo al día siguiente. La consistencia importa más que la perfección. ¿Necesito hacer ejercicio también? No es obligatorio para ver resultados, pero si agregas caminata diaria, 30 minutos o entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana, los resultados se aceleran dramáticamente. ¿Cuánto tiempo tardaré en ver cambios en mi deseo sexual? La mayoría de mis pacientes reportan cambios entre la segunda y tercera semana, algunos incluso antes, pero dale al menos 30 días completos para una transformación real. ¿Puedo tomar café? Sí, café negro sin azúcar. Incluso es beneficioso, mejora el metabolismo. Solo evítalo después de las 2 de la tarde para no afectar tu sueño. Ahora, algo crítico. He visto hombres que siguen este plan al pie de la letra y aún así no ven resultados completos. ¿Por qué? Porque cometen el error fatal. Esperan resultados sin abordar el estrés crónico. Déjame ser claro. Puedes comer perfecto, puedes dormir 8 horas, puedes tomar todo el betabel del mundo. Pero si vives con estrés emocional constante, problemas económicos, conflictos de pareja, ansiedad laboral, soledad, tu cortisol va a estar permanentemente elevado y el cortisol mata la testosterona. No hay forma de escapar de esa ecuación. Entonces, ¿qué haces? No te estoy diciendo que resuelvas todos tus problemas de la noche a la mañana. Eso es imposible. Pero sí necesitas implementar al menos una práctica diaria de regulación emocional. 10 minutos de respiración profunda al despertar. Una caminata consciente, sin celular, solo tú y tus pensamientos. Conversaciones honestas con tu pareja o un amigo cercano. Escribir tus preocupaciones en un papel, vaciar tu mente, escuchar música que te relaje. El cuerpo necesita saber que está a salvo para producir testosterona. Si tu cerebro percibe amenaza constante, apagará tu libido sin importar qué tan bien comas. Esto es tan importante como los 3 pasos. No lo ignores. Hace 3 meses, Fernando y Elena vinieron a mi consultorio por última vez. No fue para una consulta, fue para agradecerme. Elena me abrazó con lágrimas en los ojos. Doctor, usted no solo le devolvió la salud a mi esposo, nos devolvió nuestro matrimonio. Yo ya había perdido la esperanza. Pensé que así sería el resto de nuestras vidas, pero me equivoqué. Fernando agregó, doctor, tengo 63 años y me siento mejor que a los 50. No solo físicamente, emocionalmente. Recuperé algo que ni siquiera sabía que había perdido, la alegría de vivir. Eso es lo que este conocimiento puede hacer por ti. No se trata solo de sexo, se trata de recuperar tu esencia como hombre. Si llegaste hasta aquí, significa algo importante. Significa que no te has rendido, que todavía crees que puedes mejorar, que mereces sentirte bien en tu propio cuerpo. Y déjame decirte, tienes razón. La edad no te quita tu virilidad. La ignorancia sí, pero ahora ya no estás en la ignorancia. Ahora tienes el conocimiento, tienes el plan, tienes la oportunidad. Lo único que falta es tu decisión. ¿Vas a seguir viviendo como hasta ahora, resignado, creyendo que así es la vida? ¿O vas a tomar estos 3 pasos simples y darte la oportunidad de volver a sentirte vivo? Yo sé cuál es tu respuesta. Por eso llegaste hasta el final de este video. Ahora implementa. Hazlo por 30 días completos. Y luego, me cuentas. Si este video te dio algo de valor, si te mostró una salida que no conocías, tengo 3 peticiones. 1. Dale me gusta. Ayuda a que más hombres encuentren esta información. 2. Suscríbete a Vitalidad Dorada. Aquí seguiremos compartiendo conocimiento real sin vender falsas esperanzas. 3. Comparte este video. Probablemente conoces a alguien que está pasando por lo mismo. Envíaselo. Puede cambiar su vida. Y si quieres dejarme un comentario contándome tu situación o tus resultados cuando apliques esto, me encantaría leerte. Respondo personalmente todos los comentarios, recuerda. No estás viejo, estás desinformado, no estás acabado, estás apagado, y lo apagado se puede volver a encender. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu confianza. Nos vemos en el próximo video de Vitalidad Dorada. Sigue fuerte, sigue vivo, sigue siendo el hombre que viniste a ser.